Este podcast de Hugo Robin es traído a ti por Despertando Salud, la compañía de los superhéroes, en donde nuestra misión, visión y valores es proveerte las herramientas necesarias para cultivarte en la vida, desarrollar una salud radiante y alcanzar la excelencia humana. El resto depende de ti. Muy buen día, querido entusiasta de salud. Te saluda tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. En esta ocasión quiero darte la bienvenida nuevamente a uno más de la serie de podcasts que tengo diseñados para ti. El día de hoy creo que va a estar muy, pero muy divertido para muchas personas. Creo que es lo que en particular muchas personas han querido escuchar de mi parte, al menos en algún aspecto. Te voy a educar el día de hoy acerca de cómo buscar o encontrar a un buen profesional de salud para todas aquellas personas que sientan o que quieran obtener una consulta médica, una consulta de salud. Así que el podcast del día de hoy le titulé El arte de la consulta clínica, porque verdaderamente es un arte. Yo recuerdo que cuando consultaba, hay ciertas cosas que me dejaron un muy buen sabor de boca. Hay otras que no, ¿verdad? Pero en algunas características, en algunas circunstancias, honestamente, haber consultado me llenó mucho de satisfacción, porque hay muchas cosas bonitas que se aprenden, propias que vienen con lo que viene siendo la práctica, valga la redundancia. Y dentro de eso hay una cierta experiencia que se gana. Si eres una de las personas que de cierta forma tienes un compromiso para contigo mismo de una mejora continua para poder ser más redituable, ser más beneficioso para la sociedad, para la persona a la cual vas a ayudar, pues definitivamente vas aprovechando prueba y error, vas haciendo observaciones hasta que vas corrigiendo algunos detallitos que te hacen mejor y lo vas viendo con los resultados en las próximas consultas y así sucesivamente, ¿no? En este caso no solamente estamos hablando de ser mejor en tu área, por ejemplo, si eres un médico, ser mejor en la medicina, si eres un nutriólogo, ser mejor en la nutrición, si eres un dentista, ser mejor en la odontología, sino en varios aspectos, valores, principios, realmente dar mucho más de lo que probablemente tu paciente te espera de ti, ser puntual, dedicarle completamente tu atención, tener respeto al tiempo de la persona porque es un privilegio que te estén dando su confianza y tu atención. Entonces muchas de estas cosas lamentablemente el día de hoy se han violado y no solamente el día de hoy, no, a lo largo de docenas, si no es que cientos de generaciones, ¿no? Lo he comentado varias veces. De hecho, hice un mini documental acerca de esto. Mis observaciones a lo largo de los años, de varios años, me hicieron ver que realmente los llamados profesionales de salud del día de hoy son francamente una falta de respeto, son una burla hacia la sociedad. Son personajes y estoy seguro que la mayoría de las personas que estén escuchándome ahorita en este momento saben de lo que me estoy refiriendo. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en la universidad, para quienes estudiaron la universidad y realizaron alguna carrera como tal, ¿cuántos de nosotros tuvimos compañeros que francamente no das una por ellos? Que eran muy irresponsables, faltaban, no eran puntuales, no estudiaban, eran los que clasificamos como burros, los que reprobaban, los que tenían que copiar, los que andaban en cada fiesta de fin de semana, los que buscaban el más mínimo pretexto para emborracharse, para fumar, o sea, aquellas personas que realmente decimos, esta persona no es, la clasificación oficial es nerd o cerebrito. Son aquellas personas que realmente les dábamos mucha carrilla porque eran los entregados, o más bien recibíamos mucha carrilla porque éramos los entregados, los estudiosos, los que realmente encontrábamos algo mágico, por más mínimo que fuera, en lo que habíamos decidido estudiar. Simplemente desde esa perspectiva, ¿tú crees que el día de hoy, cuando acudes con un médico, cuando acudes con un nutriólogo, cuando acudes con un dentista, cuando acudes con un psicólogo, no te estás encontrando en su gran mayoría alguno de esos personajes? Y que con el simple hecho de que se pongan una bata o con que se pongan letras antes o después de su nombre o te hablen con un altibajo de tono o inclusive sean despectivos y tengan el síndrome de Dios y te hagan sentir inferior a ellos, ¿tú crees que con eso ya simplemente los hace que ahora sí sean buenos en lo que hacen? No estoy tratando de ofender a nadie, faltarle el respeto a nadie. Nada más quiero que observes esto a donde te voy a llevar. Debido a varias razones, esto es lo que sucede allá afuera.
Sin embargo, para aquellas personas que quieren que una institución, alguien que tenga nombre de peso, de poder, de reconocimiento allá afuera en la sociedad se lo diga, pues quiero decirte que hace unos años atrás, tengo un documental de esto, nuevamente repito, la Clínica Mayo en los Estados Unidos, argumentablemente una de las clínicas más reconocidas en todo el mundo, si no es que la más reconocida en todo el mundo, al menos desde la perspectiva americana. La Clínica Mayo realizó un estudio y concluyó que hasta el 88% de los primeros diagnósticos médicos están equivocados. Imagínate, hasta el 88% de los primeros diagnósticos médicos están equivocados, razón por la cual la misma Clínica Mayo recomienda y le da poder y valor a mínimo una segunda opinión. Y fíjate nada más la palabra que usaron, opinión. Porque si estas personas no logran encontrar el verdadero causa, motivo, razón, circunstancia de lo que te está aquejando, es una opinión. Y el mundo está lleno de opiniones. Regrésate al podcast 002 titulado ¿A quién escuchas? Si no lo has escuchado, escúchalo. Si ya lo escuchaste, vuélvelo a escuchar, porque en ello se encuentra la base de todo y de básicamente todos los podcasts que han continuado a partir de ese entonces, incluyendo especialmente el podcast del día de hoy. En ese podcast vas a encontrar lo mismo que te voy a decir ahorita en este siguiente enunciado. Las opiniones son lo que crean y mueven al mundo. Los hechos o las verdades son extremadamente raras, extremadamente raros. Las opiniones son lo que mueven al mundo, aunque lingüísticamente te hagan saber o sentir que no es la opinión de ellos lo que está haciendo, enunciando, mencionando. Y eso es completamente falso, porque obviamente hay intereses económicos de por medio. O si no hay intereses económicos de por medio en el sentido de conscientemente hablando, simplemente, ¿qué esperas recibir tú cuando acudes a un profesional de salud que no sea aquella herramienta que le enseñaron a utilizar? ¿Qué esperas recibir sino eso? A lo largo de los años he escuchado de personas que dicen, por ejemplo, les detectaron cáncer y les dicen que tienen que operarse o quimioterapia o radiación o todas juntas. Si no, no pueden, no saben si van a sobrevivir o no. Y cuando platican conmigo, ya sea que me buscan o lo escucho de terceras personas, o estoy en alguna reunión, lo que sea, me lo hacen saber, me lo indican como, pero es que ya me dijeron que es esto, entonces es eso, ¿verdad? O inclusive algunas personas con miedo o indignados que yo les estoy diciendo si acaso me lo preguntaron, lo contrario, o que hay alguna alternativa. Pero es que el oncólogo me dijo que si no me opero, no. Pues claro, eso es lo que conoce. Eso es lo que le enseñaron. A cortar, quemar, quimioterapia. Cortar, quemar o envenenar. Eso es lo que le enseñaron. Es obvio que te va a decir que esas son las únicas cosas que puedes utilizar o que están disponibles. ¿A poco esperas escuchar algo diferente? Eso es ingenuidad. Eso es locura. Con todo respeto. Los amo. Por eso le estoy diciendo la verdad. Mi padre me enseñó, la persona más honrada que he conocido en toda mi vida, que paz descanse, me enseñó que no hay forma más, que no existe mejor herramienta, no existe mejor armamento, no existe mejor forma de vivir la vida que decir la verdad. No hay mejor forma. Es una liberación total. No te tienes que andar preocupando, tratando de recordar las mentiras, cuántas has dicho. La verdad es la verdad. Punto. Así sea la que tú creas o consideras que es la verdad. Pero obviamente la misma verdad busca cada vez encontrarse a sí misma y al momento de conocer la verdad por automático, las mentiras quedan al descubierto. ¿Qué esperas encontrar cuando acudes a alguien que no sea aquello que ellos estudiaron, o aquello que lo conocen o lo que les enseñaron? Lo he mencionado anteriormente en algunos videos, entrevistas, eventos en vivo, etcétera, que es como el dicho que dice que es una historia, una analogía que dice que si tu única herramienta que tienes es un martillo, pues a todo le ves cara de clavo. Es obvio.
Obvio, si es lo único que tienes, lo único que conoces, a todo le vas a ver cara de clavo, es lo único que vas a poder hacer. Cuando uno está en la universidad, imagínate, todavía está en una etapa muy vulnerable, susceptible y fácil de manipular. Imagínate nada más una carrera como medicina. Y aclaro, antes de mencionar y continuar hablando de esto no todos los médicos tienen mal conocimiento y no todos los médicos tienen malas intenciones. Obviamente hay excepciones, obviamente. Pero en mis observaciones y en mi experiencia profesional es más fácil encontrar una aguja en un pajar que encontrar a uno de esos personajes. Pero no significa que no existan. Y con fe en Dios, en el Creador, en la vida, se puede llegar a ellos. Pero cuando estás estudiando, imagínate una carrera como medicina, son 6 años de carrera, más mínimo 2 de internado y servicio social. Son 8 años que le dedicaste a tu vida. Y durante los primeros 6 años, imagínate cada maestro, profesor en cada materia, cada día, estarte repitiendo como merolicos, como mantra, que las enfermedades no tienen cura, que no existe algo más que no funcione o que sirva o que debas de usar más que los medicamentos, cirugía, quimioterapia o radiación. Todo lo demás es charlatanería, lo natural no existe, no te creas lo que te vayan a decir, uy, eso es de la homeopatía, imagínate, están pero si requete locos. ¿Ustedes creen que eso de la alimentación funciona, sus hierbitas y demás? Lo único que realmente funciona, y lo han hecho ley inclusive, es cirugía, medicar o quemar. Eso es lo que dice la ley, te lo dicen en la ley de los Estados Unidos, de la FDA y las instituciones alrededor del mundo. Pues obvio, es obvio que van a salir ya recibidos de la carrera o inclusive haciendo sus prácticas profesionales, su servicio social, y van a vivirlo eso a flor de piel. Lo creen eso con cada célula de su cuerpo. Imagínate, yo cuando estaba haciendo mi servicio social en el Hospital General de la ciudad de Tijuana, Baja California, en México, una vez haciendo ronda, entra un doctor con un grupo de pupilos, de estudiantes, y una viejita muy pero muy dulce ve al doctor, ve al personaje con bata, al cual tiene el síndrome de Dios, al cual alabamos tanto como la máxima persona que nos puede sacar de ahí y liberar de ese mal que nos está quejando. Y la viejita bien dulce, bien inocente, bien tierna, le dice, doctor, ¿cuándo se me va a quitar mi diabetes? Y el doctor echa una carcajada y sin pensarlo, sin tocarse el corazón, nada, es más, con el ego al 1000 por hora, le dice, no señora, eso no es posible. Es como si yo me corto mi brazo y espero que me vuelva a crecer. Eso no pasa así. Y de repente pude ver cómo todos los alumnos se carcajearon siguiéndole, vaya, el modelo que representó el médico. Y en ese momento pude darme cuenta que esos personajes prácticamente ya estaban podridos, echados a perder para el resto de su vida. Porque ya se casaron con esa actitud, con esa mentalidad, con esa forma de creer y de pensar. El arte de la consulta involucra varias cosas y primero que nada es haberte mencionado todo lo que te mencioné hasta ahorita para quitarte la venda de los ojos. Y nuevamente aclaro, esto no significa que está descartada por automática la medicina o cualquier médico o psicólogo o nutriólogo, etcétera, nada más porque sí. Hay personajes ineptos, que es la mayoría, y hay personajes competentes. Hay herramientas que funcionan y hay herramientas que no funcionan. Hay herramientas que funcionan en unas personas en algún determinado momento de la vida por un determinado momento de tiempo y hay algunas en las cuales simplemente no aplica. Y así sucesivamente. Entre más conoces, más te das cuenta de tan ignorante que eres o de lo que desconoces y por lo tanto te abres a reconocer que no lo sabes y te haces humilde y te abres paso a continuar creciendo. Esto nos lleva a lo que viene siendo otro gran problema que existe hoy en la vida que no nos damos cuenta y te lo voy a mencionar en este momento de una vez. Muchas personas se confunden, especialmente los mismos profesionales de salud o de cualquier profesión, se confunden en cosas como lo que llamamos años de experiencia. Y a veces una persona te puede decir, tengo 15 años de experiencia, tengo 20 años de experiencia, tengo 27 años de experiencia. Cuando la realidad es que si lo observamos detalladamente, realmente la persona tiene un año de experiencia repetido 15 veces o 20 veces o 27 veces.
Porque si no has estado evolucionando, si no has estado creciendo, si no estás abierto a reconocer que puede ser que lo que estés utilizando, lo que estés recomendando, no funciona, entonces no tienes crecimiento y por lo tanto la experiencia no se puede sumar. Simplemente repites el año de experiencia durante varias veces. Imagínate, hablando del área de medicina, especialmente el área de oncología. Una universidad hizo un análisis, un estudio de esto. Desconozco ahorita, no lo recuerdo, me disculpo por eso, pero no lo recuerdo en este momento. Esto es un dato que obtuve del doctor Leonard Colwell, la máxima autoridad en el área de oncología a nivel mundial. De hecho, creo que me atrevo a decir, y esto que te voy a decir no es fácil entenderlo. Y es una posibilidad que realmente no sea correcto como tal, pero en mi experiencia, en mi conocimiento, en mi observar de la vida, el doctor Leonard Colwell, un alemán, es probablemente el profesional de salud más avanzado, más asombroso que ha tenido la historia de la humanidad. Imagínate para que yo te dé un enunciado como eso, una declaración como eso. Yo conozco bastante y desconozco mucho más. Y te puedo decir que en base a lo que conozco, en base a lo que he observado, la simplicidad del análisis, del conocimiento de este doctor está por encima. Obviamente, personajes como Hipócrates, personajes como Paracelsus, como el doctor Weston Price y todos ellos, Linus Pauling y demás, han sido parte de los que han formado la plataforma para que personajes como yo, como el doctor Colwell y así sucesivamente, podamos tener una base sobre la cual apoyarnos y por lo tanto continuar desarrollándola y evolucionar. Pero es mi sentir que el Dr. Leonard Colwell es el profesional de salud más asombroso que ha existido en la historia de la humanidad y sigue con nosotros vivo el día de hoy. Tiene 4 doctorados, 4 maestrías, 2 universidades, creo que Stanford y Harvard hicieron un análisis y encontraron que tiene un 92.7% de éxito en la recuperación de pacientes con cáncer. Imagínate nada más. Y el doctor Colwell en sus libros, que tiene diversos libros, uno de ellos se llama The Only Answer to Cancer, la única respuesta al cáncer. En mi conocimiento no existe en español, pero en inglés sí lo puedes encontrar, en alemán y no sé en qué otro idioma, ¿no? Pero en este libro el doctor Colwell y en otros más y en entrevistas de él menciona este estudio de la universidad que te digo que lo hizo, desconozco ahorita cuál es, en donde se encontró que si tú llevas a cabo el método tradicional, hablando de oncología nuevamente, que si tú te sometes a través del tratamiento convencional, que es cirugía, cortar o quemar, tú tienes un 2% de posibilidades de éxito o de recuperación en el tratamiento. 2%. Si tú haces absolutamente nada, tienes el 27% de probabilidades de sobrevivir o de éxito. Imagínate, 25% más de probabilidades de éxito o de sobrevivir si no haces nada, a diferencia de si te sometes en el tratamiento convencional, de la medicina convencional, que es cirugía, quimioterapia o radiación. 25% más, imagínate. Y el doctor Colwell tiene 92.7%. Él curaba cáncer en los pacientes. Bueno, corrección, él no curaba cáncer, era el vehículo, la base de apoyo, el sustento profesional de conocimiento, junto con la persona, que es la más importante de todas. El paciente es el que tiene el mayor porcentaje de responsabilidad y de las razones del por qué el éxito. Y en tan solo 8 semanas revertía el problema de las personas. Hasta un cierto punto se dio cuenta de que tenía que dejar de consultar o no podía atender a las personas que pasaban por una quimioterapia o más, o por cirugía en donde se les removían los nódulos del sistema linfático, porque entonces ya no tiene sistema inmunológico la persona y se dio cuenta de que ya no podía atender a esas personas porque entonces ya hay un punto de no retorno. Ya la persona pasó por una quimioterapia o pasó inclusive le cortaron todo el sistema inmunológico literalmente y por lo tanto, bueno, parte del sistema inmunológico, el sistema linfático vaga y por lo tanto pues no podía trabajar ya con ellos. Pero en tan solo 8 semanas revertía el problema. Y las primeras 6 semanas de esas 8 semanas de tratamiento con él, eran nada más para convencer a la persona
que lo que él o ella conocía y creía acerca del sistema convencional, de que a fuerzas tenías que medicarte, cortar o quemar, a fuerzas, y que una enfermedad tiene poder sobre ti, 6 semanas nada más para disolver esa programación y reprogramarlos a que la naturaleza, en la vida, en la actitud positiva, en la fe, se encuentra la verdadera clave, la solución de todo desde un inicio, que ha sido alejarnos de las leyes de operar de la vida, de la naturaleza, de perder la fe, lo que nos llevó al problema desde un inicio. Imagínate nada más, 6 de las 8 semanas era nada más para borrarles la programación de las cuales tenían estas personas y tienen la mayoría de las personas el día de hoy, y las últimas 2 para afinar cositas de alimentación, desintoxicación, etcétera. Imagínate. En el arte de la consulta clínica hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Vamos entrando ya más a detalle aquí, que es donde quiero dejarles más herramientas para que aquellas personas que anden buscando y que necesiten más que nada. Una cosa es creer que lo requieres y otra cosa es realmente requerirlo. Aquellas personas que realmente requieren de una asesoría profesional, porque al final de cuentas es una orientación para que los ubiquen y es como decir, van a ir a obtener una brújula para que les indiquen su verdadero norte. Esa sería la forma realmente de ver a una consulta profesional, una consulta clínica. Lamentablemente, antes de continuar con esto, te menciono que probablemente lo que ya te has dado cuenta, y es la realidad, hoy en día existe más incompetencia que competencia. Hay más ineptos que competentes. En cualquier profesión, en cualquiera. Aclaro, así seas alópata, seas naturista, seas lo que seas. En cualquiera hay más incompetencia que competencia. Entonces, en el arte de la consulta clínica, un médico, un nutriólogo, un odontólogo, un psicólogo, en el área de la salud, las profesiones, diversas profesiones que existan, debe de comprometerse para consigo mismo a cada vez estar mejor preparado, mejor educado, porque esto significa ahorrarle dinero y, más importante aún, tiempo a su paciente, a su cliente. El día de hoy, lamentablemente, esto no es así y lo veo prácticamente todos los años de mi vida. No voy a decir todos los días porque ya dejé la consulta desde el enero del 2012, decidí dejar de consultar. Pero es responsabilidad del profesional de salud estar mejor preparado. Y quiero darte un ejemplo para que entiendas un poquito qué realmente me refiero con estar preparado y lo que involucra, porque mucho de esto se percibe de forma incorrecta. Creemos que estar mejor preparado significa tener más títulos colgados en la pared, y eso no es necesariamente real, porque si provienen de la misma industria, del mismo sistema, que toda la información que concentra, comunica, está manipulada a su conveniencia, pues por mí puedes tener 100 cursos, 100 diplomados, 100 maestrías, pero todo es parte del mismo mundo de la industria farmacéutica alimenticia que manipula la información para que seas presa el resto de tu vida. Tienes que salirte de esa burbuja para poder tener algo que se le llama discernimiento, para poder discernir, para poder tener mejores puntos de referencia, puntos de vista, para poder cuestionar si realmente lo que te han enseñado funciona y observarlo y ser leal a tu sentir, a tu corazón, porque si pasan unos cuantos meses y te estás dando cuenta que no funciona, entonces tienes que dejarlo de hacer. Aquí es donde muchos llamados profesionales de salud tienen pánico. Imagínate, ya invirtieron 6, 8 años de su vida, tener que volver a empezar de nuevo porque se dieron cuenta, al darse cuenta que realmente fue una estafa y no funciona. No, imagínate, es como echarte un balde de agua fría o quizás un balde con navajas. O sea, imagínate, acabas de tirar no sé cuántos años de tu vida a la basura entonces y volver a empezar. Reconozco que esto es algo que yo tuve que hacer. Yo llevaba aproximadamente 2 años en la carrera cuando dije, no, ya estuvo bueno. O sea, ¿cómo es de que vengo de una línea de tiempo de años, casi 10 años, 10 años pasaditos de hecho,
de acudir con dermatólogos y no me pudieron ayudar y luego finalmente empezar a aplicar los conocimientos que aprendía profesionalmente porque ya tenía desde que era un niño, un chamaco, estudiando en la biblioteca o el estudio de la casa de mis padres, que había docenas de libros, enciclopedias y demás, y aplicarlo y ver que no mejoraba, al contrario, podía empeorar. Preguntarme cosas como cómo es posible que yo que me cuido, lo que como, lo que consumo, que hago ejercicio, tenga acné por todos lados y otras personas que están súper mega pasados de peso, obesos, que son chicharroneros, que los encuentras consumiendo tacos en cualquier esquina de la calle, tengan un cutis limpio. O sea, esto a mí me quebraba la cabeza. ¿Cómo es posible? O sea, no tiene lógica, no tiene lógica. Y pues bueno, lo platico en mi libro, lo comento en mi libro Despertando Salud a través del conocimiento, el cual escribí, llevé un poquito más de 5 años en escribir y que lancé en el año 2011 al mercado. Explico cuál fue mi caso, y mi caso es que finalmente un día caí de rodillas literalmente y llorando y en frustración le reclamé al creador que cómo era posible y que pedía ayuda, pues. Fueron 2 días después que llegó un libro que cambió mi vida. Para entonces yo tenía 1 año y medio o 2 años para salir de la carrera y literalmente tuve que rediseñar todos mis estudios y aplicar las nuevas cosas. Y literalmente, aún habiéndome recibido, tardé como unos 8 meses para poderme sentir capacitado para poder empezar a recibir a personas. Previo a esto intenté cosas en mí, funcionaron, intenté cosas en mi familia, en mi madre, algunos de mis eh, parientes funcionaron, intenté cosas en amigos, funcionaron. Dije, ahora pues me siento en la confianza, ya no me siento hipócrita o que vaya a estafar a alguna persona, voy a intentarlo profesionalmente, ¿no? Ya lucrando, cobrando, vaya pues. Y continúa funcionando y hasta la fecha continúa funcionando. Y entre más pulo las cosas, más resultados más rápidos y más dinero puedo ahorrarle a las personas. Entonces, regresando a esto tienes, es un compromiso el que se tienen que dar los profesionales de salud. Porque entre más conoces, más dinero y más tiempo le ahorras a los pacientes. Imagínate nada más. El día de hoy se piden, lo he comentado anteriormente, de hecho, cuando tenía mi antiguo programa de radio en hugorobinradio.com, y el día de hoy ya no existe esa página, te redirige a mi blog en despertandosalud.com, pero en el proyecto cuando existió en el año 2014, hice unos programas con un laboratorista de la ciudad de Tijuana, con varios años de experiencia, dueño de sus propios laboratorios, muy bueno. Jorge se llama. Y me comentó ciertas cosas que la verdad, algunas de ellas no las conocía, las desconocía completamente, otras medio las sospechaba, otras ya las había observado. Pero una de las cosas que ya sabía es que los médicos no saben pedir estudios, te piden nada más por pedirte, porque eso genera una ilusión o una percepción que el paciente ve como, es bueno, el médico sabe. Eso es una estupidez. Eso es una ilusión, es como el mago de Oz. Tú crees que hay un mago de Oz todopoderoso y no te das cuenta que simplemente tienes que abrir la cortina y hay un tipo manipulándole a las máquinas, haciéndote creer algo. Y el Jorge, laboratorista con más de veintitantos años de trabajo, de experiencia en ello, me lo dijo, es que los médicos no saben pedir estudios, no saben ordenarlos, les hacen gastar dinero a los pacientes de más. Esto es algo que yo había observado. Si te contara los casos de personas que llegan aquí conmigo al laboratorio, en donde el médico nada más le raya por todos lados, y yo tengo que andarle explicando a la persona, mire, vamos a empezar con lo más básico. A lo mejor, imagínate, él me recomendó, él me dijo, esto es uno de los consejos que me dio. Siempre, de preferencia, siempre pídeles un ego a tus pacientes. Un ego es una abreviación que significa un examen general de orina. Dice, porque una simple infección de vías urinarias puede estar causando todo, pero a los médicos no les importa y te piden cosas de más porque al cabo el paciente lo paga. Y vieras qué difícil es convencer a las personas cuando les digo, mira, o sea, les estoy tratando de educarlos, de darles mi tiempo, explicación y de ahorrarles dinero y los pacientes, la mayoría de ellos me dicen, no, el médico me pidió estos, o sea, es una fe ciega que tienen en el médico y están perdiendo enormes cantidades de dinero nada más por esa fe ciega. Hay una estadística que leí hace varios años atrás que decía que las personas que mejor les cae su doctor son las primeras que fallecen. Imagínate, con tal de no quedarle mal al doctor, de no hacerlo sentir mal, siguen las indicaciones al pie de la letra y son los primeros que van a parar a la tumba. Y son los que terminan endeudados.
Y si no es porque tienen muchos de ellos seguros de vida, sus familias se quedarían con las deudas de por varios meses o años de su vida, si no es que para siempre. Nada más de todos los gastos médicos. Entonces, los médicos realmente no saben pedir estudios clínicos en general. Obviamente hay excepciones. Obviamente. ¿Ok? Tengo que aclarar esto porque hay personas que se lo toman literalmente palabra por palabra y en características generales. Esa es la expresión adecuada, pero a veces se llevan entre las patas a todos, no, en características generales. Otra de las cosas es que tanto el paciente como el médico, y esto es muy importante que lo escuches, no se trata de nada más. Ahora, aquí voy a un punto más profundo y a algunas personas no les va a agradar esto que estoy a punto de decir, pero necesitas escucharlo. Creemos que es el médico el problema. Creemos que es el sistema el problema. Siempre es el médico y le hemos cargado la mano al médico, al psicólogo, al nutriólogo, al psiquiatra, al dentista, a cualquiera. Es que ellos son el problema. Es que me dijeron, es que me dieron este medicamento, es que me dio este malestar, es que ellos son. ¿Y dónde está la responsabilidad del paciente? No toda la responsabilidad, llamada culpa generalmente, es del médico. Tanto el paciente como el médico, empezando por el paciente, juegan un juego enfermizo de creer en algo que se le llama la famosa pastilla mágica. El paciente no quiere batallar, no quiere que lo eduquen, no quiere, nada más quiere que le den algo mágico que le quite el problema y ya. Y no quiere tener que cambiar nada en su vida, quiere seguir consumiendo los mismos alimentos y quiere seguirse consumiendo las mismas bebidas, todas las tazas de café al día o toda la cantidad de alcohol o quiere seguir fumando. Las personas en características generales, porque un porcentaje es muy pero muy elevado de eso, no quieren hacer nada, quieren simplemente consumir una pastilla mágica. El médico ve eso, ha observado eso y también ha entrenado a las personas a actuar de esa forma, en creer en ese sistema y por lo tanto se presenta lo que se presenta el día de hoy. Si te sientes indignado o indignada de que vayas a alguna persona y a los 5 o 10 minutos ya te están corriendo porque ya te dieron la receta y por más que les preguntas acerca de alimentación, acerca de planes de salud, acerca de cómo llevarlo esto más holísticamente, te sacan la vuelta o no te quieren decir, pues no te sientas ofendida. No era por ahí, búscale por otro lado. Por eso he sido muy insistente con todo lo que te he platicado hasta ahorita y lo que he hablado a lo largo de los años. En características generales, la mayoría de las personas no ocupa una consulta médica, no ocupa una asesoría de salud, simplemente ocupa enfocarse a desarrollar salud y por eso desarrollo mis materiales educativos. Porque cuando tú te enfocas a desarrollar salud por naturaleza, la enfermedad no puede existir. Esto es algo que le aprendí a Albert Einstein y que ha sido parte fundamental del éxito en mi práctica, en los resultados de las personas que siguen lo que recomiendo. Y esto es algo que ni siquiera lo leí directamente de libros de Einstein o de la física. Cuando era más pequeño, vi un programa que cambió mi vida para siempre, que se llama El Mundo de Big Man. El Mundo de Big Man. No sé cuántos de ustedes que me están escuchando ahorita se acuerdan, ubican ese programa. Era un científico con una bata verde y unos pelos parados y su compañero era una rata, la rata Lester. Y juntos con un asistente que leía cartas y las preguntas que le enviaban los televidentes, respondían a las preguntas de una forma muy científica. Y en ese programa del Mundo de Big Man escuché esto que se me quedó grabado como eco. Y era un niño, un mocoso. Y lo he cargado toda mi vida. Y eso dice que Einstein dijo, un principio de la física que estableció Einstein, o que más bien lo observó. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la misma vez. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la misma vez. Esto significa que si tú te enfocas en desarrollar salud, la enfermedad no puede existir, deja de existir. Es la ausencia de salud lo que tú conoces como enfermedad. En cuanto te enfocas en desarrollar salud, la enfermedad se va desapareciendo, se llame como se llame.
en la mayoría de las personas. Reconozco, habiendo dicho lo anterior, reconozco que hay un pequeño porcentaje en la población que por su inseguridad, por su situación muy peculiar, por el mundo que lo rodea o la rodea, por el ecosistema, por diversas variables, un porcentaje pequeño de la población sí requiere de una consulta con un profesional de salud. Ocupa que lo ubiquen, que la ubiquen y le den un norte por dónde seguir para que entonces ya vaya caminando por el camino adecuado. No sé con precisión o con exactitud más bien, no sé cuál es ese pequeño porcentaje de la población. En mis observaciones siento que es un 15% o un poquito menos de la población. Es decir, de cada 100 personas, 15, 14, 13 personas aproximadamente sí requieren genuinamente una consulta o varias con un profesional de salud. Quizás varias son 2, 3, 4 a lo mucho. Hay una que otra que 5, 6, por ahí, dependiendo de qué tan frágil es la persona. Y cuando digo frágil es, necesita mucha insistencia, ha sido fácil de manipular, el miedo la arrincona constantemente, duda todo lo que se le dicen, no logra poner en práctica las cosas porque la llevan a la duda. Es como una inercia que cicla a las personas y las regresa a lo que el sistema te ha programado a creer. Vaya, esa programación cognitiva está bien pesada, bien pesada. Por eso el doctor Leonard Cowell duraba 6 de esas 8 semanas nada más para reprogramar a las personas, nada más para sacarlas del ciclo de donde estaban cicladas de creer lo que había establecido la industria farmacéutica, el sistema de salud que nos gobierna, que realmente no es un sistema de salud, es un sistema de enfermedad. Entonces hay personas que requieren consulta constantemente y durante un tiempo prolongado, relativamente hablando, para que finalmente puedas desprogramarlas. Entonces, esto es parte del arte de la consulta. Una persona debe de tener, el profesional de salud debe de tener la habilidad de, en los primeros minutos, con las primeras preguntas, sentir a la persona y ubicarla en qué parte de personaje se encuentra, cuáles son sus tendencias, son más al miedo, son más a la inseguridad, ocupa empezar con poquito, puede empezar con más. O sea, esto es parte de algo de lo que tienes que dar cuenta, que es parte de lo que me di cuenta como profesional de salud. En una ocasión te comparto una breve experiencia, ¿no? Uno de los 2 mejores pacientes que tuve en todo el tiempo que consulté, el segundo, después de Nadia Osorno, quien considero la mejor paciente que he tenido. Este otro paciente estuvo impresionante su caso. Para cuando él llegó con consulta conmigo la primera vez, él ya tenía unos 4 o 5 meses siguiendo los consejos que escuchaba conmigo de la radio, porque yo cuando estuve en Tijuana hubo una época en donde estuve constantemente yendo a las radios o las televisoras. Ya llevaba como unos 5 meses de escucharme y aplicar las cosas y había adquirido mi libro y había ido a uno que otro evento mío. Para cuando llegó conmigo, yo lo vi de una persona con sobrepeso, pero nada exagerado. Y él me dio a conocer que simplemente haber aplicado varias cosas de él lo hizo bajar en esos 5 meses más de 60, 70 libras de peso. Imagínate, impresionante con algunas desintoxicaciones y demás. Él quedó tan agradecido con el proceso y la consulta que él acarreaba a personas, les pagaba la consulta, algunos de ellos trabajaban con ellos, algunos otros eran conocidos o simplemente recomendaba. A veces llegaba y me compraba un bonche de mis libros, me compraba 10 unidades, 5 unidades, 8 unidades, lo que sea, y las regalaba, o sea, bien, pero bien agradecido con la experiencia, pues. Y en una ocasión recuerdo que mis primeras consultas podían durar entre 2 a 4 horas dependiendo del caso de cada persona. Y en una ocasión recuerdo que me llevó a alguien que trabajaba para él y que en uno de los días de trabajo había colapsado. Entonces lo había llevado a urgencias, pero después de eso le contrató, le pagó una consulta conmigo. Él se quedó abajo esperando en la sala de espera y él había contemplado entre 2 a 4 horas. Y se da cuenta que a los 35 o 40 minutos va saliendo la persona. Y regresa conmigo y se queda así, pero
pero ¿por qué tan poquito? O sea, ¿qué pasó con esto? Y le dijiste esto y le dijiste el otro. Y yo tuve que hablar con él para decirle lo próximo que te voy a decir a ti. Si eres paciente, te va a servir la referencia, pero si eres un profesional de salud, te va a servir mucho más para que lo consideres, si no es que acaso ya lo has observado. Y eso es, hay unas personas que te dan permiso, te das cuenta que tienes la posibilidad para meterte más profundo hasta la cocina. Hay algunas personas que si les pones más de una o de dos cosas a hacer, no la van a hacer o los pierdes. Y esa persona regresó a las 3 semanas emocionado pidiendo más. Oye, me super fue bien de maravilla. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más sirve? Si yo no hubiera hecho eso, esa persona quizás ni siquiera hubiera aplicado las cosas y mucho menos haber agarrado esa energía, esas ganas de querer continuar mejorando su salud. Son detallitos que los profesionales de salud nos tenemos que dar cuenta por el bien de la persona. Yo, honestamente te lo digo, y no tienes que creerlo, pero es mi verdad y con eso me basta. Yo quiero ahorrarle dinero a las personas. Y si yo puedo limitar el número de consultas y darte todo en una consulta, en dos consultas, y sé que te vas a llevar tarea y lo vas a aplicar, yo prefiero hacer eso en vez de andar provocando consultas para tratar de lucrar de ti y a lo mejor vemos un 15% de avance. O sea, eso me frustra a mí, no ver avance en las personas, porque a lo mejor no el tiempo fue muy rápido. Tienes que darle una pausa, tienes que permitir que el paciente pueda digerirlo, pueda asimilarlo. Y para eso en muchos casos se ocupa tiempo. Son cosas que tienes que aprender, que te tienes que ahogar el ego, el orgullo y tienes que ser más estratégico y ver por el bien de la persona. Todo esto que te estoy mencionando es parte del arte de la consulta clínica. Son varias cosas las que te puedo mencionar, pero nuevamente para no hacerlo tan largo este podcast necesitas desarrollar salud. Eso es lo más importante. Por eso esta es una de las múltiples razones por las cuales dejé de consultar. Porque me di cuenta que realmente si tú lees mi libro y lo aplicas al pie de la letra, lo mayor que puedas las cosas mágicas van a empezar a suceder en tu vida. Y estás pagando ridículos 297 pesos o lo que cuesta ahorita o $25, lo que esté en su equivalente en moneda internacional, por algo que se queda en tus manos, eres dueño de él por el resto de tu vida y lo puedes leer varias veces. De hecho, al principio del libro te menciono que recomiendo leerlo 3 veces. La primera vez es para que te des cuenta de lo que no conoces. La segunda vez es para que al momento de leerlo vayas aplicando paso a paso lo que recomiendo. Eso te va a llevar algunas semanas o meses. Y la tercera vez es para repasar que no se te haya pasado algo o afinar algo más. Con tan solo esas 3 veces que lo leas en ese proceso que te va a llevar más del año, uff, uff y recontra uff, eres una persona completamente diferente. Y en él te enseño cómo leer los productos del cuidado personal, te enseño qué evitar en los productos del cuidado personal, de los alimentos procesados, los colorantes, saborizantes, cuáles se llaman, cuáles son los más peligrosos. Imagínate, las 3 sustancias más peligrosas que le podemos poner a nuestra piel, que nos lo untamos, lo respiramos, lo consumimos vía oral, existen en más del 90 y tantos% de los productos del cuidado personal del mercado. En champús, acondicionadores, desodorantes, pastas dentales, cremas, humectantes, etcétera. Uno de ellos se le llama propilenglicol, que es literalmente antifreeze, lo que le ponemos a los vehículos en el radiador. Imagínate. Otro de ellos es el famoso aceite bebito, que fue inventado para usarse en la industria de los metales, para pulir metales, cuchillos, etcétera. Tapa los poros, tapa poros y por lo tanto no te permite respirar o eliminar toxinas. Y si 20, 30 años después desarrollas algún tipo de cáncer, jamás lo vas a ligar a ello. Y así sucesivamente. O sea, en ese libro realmente, híjole, es casi una burla. Casi era mejor regalarlo para no decir que estaba literalmente tirando mi dinero a la basura, pues. Y aún así hay personas que no le dan su debida importancia. Un programa más completo, específicamente hablando del sistema digestivo, es mi material educativo que se llama Afinando el Sistema Digestivo 2.0. Es un programa de salud que dura entre 4 a 6 meses aplicarlo y cosas mágicas suceden en tu vida. La diferencia entre ese y mi libro es que este es completamente específico al sistema digestivo.
No importa de qué estemos hablando, cómo se llama tu problema de salud, todo nace y parte y se alimenta a través de nuestro sistema digestivo. Y si el sistema digestivo no está funcionando, automáticamente nada está funcionando bien. Automáticamente. Porque todos tus uñas, tu piel, tu cabello, tus pestañas, tus huesos, tus músculos, todo ha salido a través de lo que le das a tu cuerpo, lo que digieres, lo que no digieres, lo que asimilas, lo que eliminas, lo que no eliminas, lo que procesa tu sistema digestivo. Eso es a lo que me refiero con necesitas desarrollar salud. A veces simplemente, imagínate nada más lo que te voy a decir, a veces una simple deficiencia mineral, a veces una simple deficiencia vitamínica puede ser todo el meollo del asunto, puede ser toda la razón del por qué tienes ese malestar y se ha ido agrandando y agrandando y agrandando año con año. Que a lo mejor te pudieran haber atendido 5, 8, 10, 12, 20 médicos profesionales de salud, te has hecho estudios de laboratorio por todos lados, has gastado miles de pesos o miles de dólares y nadie logra atinarle, aclaro nuevamente esa palabra. A veces es simplemente la deficiencia de un solo nutriente lo que puede estar marcando toda la diferencia. Te quiero dar algunos ejemplos, los nada más para que te des una idea de lo que me refiero y puedas digerirlo, esto mejor del por qué es la importancia y es un arte realmente la consulta clínica. Llegué a tener varios pacientes que llegaban con una serie de sintomatología, entre ellos ya habían intentado varias cosas, varios especialistas, varias consultas y no podían lograr que cesara la caída del cabello. Y entre ellos también tenían problemas, en este caso si eran mujeres, problemas reproductivos femeninos, problemas de depresión, leve, pero tenían, ¿no? Entonces, generalmente es bien raro, es sumamente raro que un profesional de salud sepa y pueda ligar a una causante como una deficiencia de vitamina D en sangre, como una deficiencia de vitamina D, punto. Entonces, no es una cosa que se considere dentro de la caída de cabello. Es muy escueto inclusive para los pocos que lo saben, pero es algo que puede llegar a ser parte fundamental, si no es que la principal, de una caída de cabello y en este caso también de depresión, porque al final de cuentas en las escuelas, en este caso en mí, en la universidad, en la carrera de nutrición, trataron de que nos recordáramos cuáles eran al menos los vitaminas y los minerales más comunes y cuáles eran las formas de describirlos o acordarnos de ellos. Y te haces un acordeón y te lo tratas de memorizar, ¿no? Pero realmente si empiezas a darte cuenta del cómo operan ciertos nutrientes, cuáles son sus funciones en el cuerpo, cuáles son los beneficios de los mismos, empiezas a concluir en tus propias definiciones. Y la vitamina D bien podríamos definirla como aquella que nos ayuda a suprimir los síntomas causados por una deficiencia de luz solar. Y es por eso que en otoño e invierno, principalmente invierno, se presenta en mucha de la población de unos 33, 35 grados por encima de la línea del Ecuador, una situación que se llama SEAT, o traducido al español algo así como un síndrome de depresión por temporada, ¿no? Entonces, y digo que son de los 33, 35 grados de la línea longitud de la línea del Ecuador hacia arriba, porque la exposición de la luz solar prácticamente no se ayuda a producir la suficiente cantidad de vitamina D. Esto es algo que describió el doctor Michael Holick, el mayor experto en todo el mundo de vitamina D, más de 30 años, más de 35 años de experiencia estudiando la vitamina D, pues esto es algo que inclusive publiqué en mi libro. Hay varios factores que tienen que ver con una producción, con una exposición solar adecuada para una producción adecuada de vitamina D y los beneficios de los mismos en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando mandaba a analizar los análisis, primero que nada, siempre que sospeché de que una persona tuviera una deficiencia de vitamina D, siempre, el 100% de las personas, el 100% de las personas tenían deficiencia de vitamina D. El 100% de las personas. Según las estadísticas, más del 70% de las personas en todo el mundo tienen deficiencia de vitamina D. Pero cuando yo los mandaba a hacer un estudio de laboratorio porque lo sospechaba, al 100% todos tenían deficiencia de vitamina D. Y la mayoría de esas personas estaban en niveles marginales, en donde literalmente su sistema inmunológico se nota y muchos síntomas, pues es músculo esqueléticos, la depresión, la caída del cabello.
Oh, gran sorpresa cuando obviamente se llevaban muchas características de por medio, ¿no? Desintoxicaciones, mejorar la calidad de los alimentos, ciertos suplementos nutricional, pero en este caso hacíamos un protocolo bien, en buena forma, para elevar los niveles de vitamina D rápido, relativamente hablando. Y en un lapso de 3 a 4 semanas aproximadamente se reducía drásticamente en un 50% o más la caída del cabello. Ahora, aclaración vital, importante, para todas las personas que están escuchando ahorita este audio. Al momento, si tú tienes problemas de caída del cabello y dices, entonces voy a consumir vitamina D o me voy a exponer al sol y ya, no, porque no necesariamente esa es la causante de la caída del cabello. Existen múltiples factores del por qué te puede estar sucediendo eso. Pero nuevamente, si aplicas lo que viene en mi libro, si aplicas lo que viene en mi material al final del sistema digestivo 2.0, eso va a mejorar radicalmente, radicalmente. Entonces, a veces, como te lo he comentado, a veces una simple deficiencia mineral o vitamínica puede marcar toda la diferencia. Hablando de vitamina D, continuando con esto, más del 70%, o se ha redondeado que el 70% de los cánceres se pueden evitar o corregir si se cuentan con los niveles adecuados de vitamina D en el cuerpo. Imagínate nada más lo que esa declaración te dice. En los últimos 15 a 20 años se ha descubierto que la vitamina D controla alrededor del 10% de la genética del cuerpo. Imagínate, el 10%, un solo nutriente que realmente no es una vitamina, es una hormona. Imagínate nada más, algo tan sencillo y ridículo como eso. Y sin embargo, cuando yo empecé a hacer esto, yo empecé a consultar creo que a principios del 2007, si no mal recuerdo. A principios del 2007 y todavía como hasta el 2011, que mandaba hacerle anuales de estudios a mis pacientes. Jorge, el laboratorista que te comenté hace rato, me decía, es que Hugo, nunca nadie me había pedido esos estudios que tú me pides. Que si los neurotransmisores, los aminoácidos en sangre, la vitamina D, o sea, nadie me había pedido estos estudios que tú me pides. Hace unos años que lo entrevisté para el programa de radio y ya resulta ser que ya hay una que otra persona que le empieza a pedir estos estudios. Pero imagínate cuando yo empecé, o sea, y no es que yo me considere avanzado, espero que no estés percibiendo o sintiendo algo de ego de parte mía, decir, es que yo estoy muy avanzado y los demás no. No, yo no me considero avanzado, chicos, honestamente, todo corazón te lo digo con humildad, yo no me considero avanzado, pero sí considero sumamente retrasados a las demás personas. Porque yo me voy enterando de esto hasta hace unos cuantos años, apenas menos de unos 20 años a la fecha. ¿Y tú crees que esto es nuevo? Esto ya existía mínimo décadas antes de que yo llegara aquí, pues. El único detalle es que las personas no se quieran actualizar o ridiculizan ese tipo de información porque en las escuelas les han enseñado que esto es charlatanería. Sin embargo, a mí lo que me importa es los resultados en el paciente, porque si tú te encargas de entregar resultados, el resto habla por sí mismo. No tienes que hablar mal de nadie, no tienes que pelearte con nadie, los resultados son los que anda buscando la persona y tú. Así de sencillo. Otro de los ejemplos que te puedo dar, que ha escalado a muchos problemas, de hecho me atrevo a decir que la mayoría de los problemas musculoesqueléticos tienen que ver con esto como primera instancia o mínimo dentro de las primeras causantes. Empiezas con dolor muscular y así duras semanas, y así duras meses y al rato se torna en fatiga crónica. Y así duras algunos años hasta que finalmente te pueden clasificar como fibromialgia, problemas de artritis, problemas de tendones, tienes que andar consumiendo enormes cantidades de medicamentos para el dolor, para opacar todo lo que te está quejando o agobiando, cuando puede ser simplemente una simple deficiencia de magnesio, del mineral magnesio. Y por alguna extraña razón que no logro encontrarla todavía el porqué, lo mismo le ha sucedido al doctor Gabriel Cousens, que es un súper profesional de salud. Él se encuentra, creo que en Arizona, en los Estados Unidos, tiene varios libros. Y el doctor Gabriel Cousens y mi persona y otros más no hemos logrado encontrar por qué el cuerpo no logra retener magnesio por un tiempo adecuado. Es prácticamente tener que consumirlo todos los días. Y el magnesio mínimo. Yo cuando empecé esto todavía en la carrera, leí que se encarga mínimo de un poco más de 300 funciones enzimáticas a lo largo de todo el cuerpo.
Hace unos años atrás leí que más de 400. Hace unos meses atrás leí que más de 500. Y cada vez entre más seguimos investigando, más funciones o atributos le vamos a encontrar a un mineral tan magnífico como lo es el magnesio. Y sin embargo vas al médico y ya llevas no sé qué tantos décadas o años medicándote y terapias y sí, a lo mejor te sientes un poquito mejor y vas y te dieron un masaje, te sientes un poquito mejor. Y a lo mejor te pusieron una terapia de rayos infrarrojos y te sentiste un poquito mejor. Y a lo mejor vas a unas aguas termales y te sientes un poquito mejor. Pero realmente nunca se elimina. Nunca se elimina. Porque por más terapia que hagas, por más fármaco que hagas, si no le suplementas a tu cuerpo magnesio, nunca se va a quitar ese mal y va a seguir creciendo. Porque entre más pasa el tiempo, más deficiencias marginales va sumando el cuerpo. Y esto es, chicos, es una impotencia también que te lo esté escribiendo como tal, porque son tantas cosas que se empiezan a sumar y entre ellas el que las personas no quieren tomar control por su propia manera, por su propia actitud, con sus propias manos de su salud. Eso es una de las cosas que yo me tuve que dar cuenta a la mala, que mi salud es mi responsabilidad y no puedes estarla poniendo en manos de personas que no tienen ni la más mínima idea de qué es salud, cómo lograrla, cómo demostrarla, no lo percibes en ellos y por lo tanto, ¿cómo esperas que te vayan a dar un consejo de que esto, de cómo desarrollarla? Pues punto. Entonces, y no se trata solamente de un mineral. El doctor Joe Wallach es probablemente top 5 de los expertos en nutrición que hay en el mundo. Tiene diversos libros, entre ellos se hizo famoso a través de un material educativo que se llamó Dead Doctors Don't Lie, los doctores muertos no mienten. Y esto fue unos audios y libro que salió, si no mal recuerdo, creo que fue en los 90. Y básicamente él ha encontrado a través de sus estudios veterinarios y después pasados a clínica humana, que existen alrededor de 90 nutrientes que se consideran esenciales y que debemos estar consumiendo todos los días. Y 60 de ellos, 60 son minerales. Y nada más te acabo de mencionar uno solo que es el magnesio. Y para las personas, especialmente los profesionales de salud, para las personas que lo comunican y no son profesionales de salud, ok, no es tan serio, no es tan severo, aunque tiene mucha responsabilidad. Pero para todos aquellos profesionales de salud que siguen el día de hoy citando como merolicos que el plátano es rico en potasio, que la naranja es rica en vitamina C, que las espinacas son ricas en hierro y están viviendo en un mundo de fantasía, en un mundo de ilusión porque están citando estadísticas que se establecieron desde el año de 1940 a través del gobierno de los Estados Unidos. Cuando realizaron este análisis del contenido nutricional de los alimentos y publicaron las primeras tablas del valor nutricional de ellos. En 1962, el mismo gobierno de los Estados Unidos quiso actualizar las tablas, quiso volver a actualizar, analizar y actualizar el contenido nutricional de los alimentos. Se asustó tanto de lo que encontró, de las pérdidas marginales que se habían presentado en tan solo 22 años, que dijeron, ¿sabes qué? No le muevas, déjalo así. Y hasta la fecha, todas las tablas de los valores nutricionales de los alimentos que encontramos en revistas, en libros, escuchamos en audios, que los escuchamos en conferencias a través de personas en la radio, en la televisión, están citando información que fue establecida desde 1940, porque no se han actualizado, porque no han investigado, porque se han quedado, es una comodidad impresionante, impresionante, y no nos gusta saber más. Así déjalo, ¿para qué? Y esto pasa en todas las profesiones. La diabetes. ¿Qué es la diabetes? Simplemente un avance de un deterioro de salud, la cual mínimo, hay deficiencias marginales de minerales como azufre, cromo, zinc, manganeso, etc. Entonces, Linus Pauling, ganador de 2 premios Nobel, uno de medicina y otro de química, concluyó a través de todas sus investigaciones y experiencia que puedes ligar, y lo dejó en una declaración y es la siguiente, imagínate nada más lo que significa esta declaración, y él dijo que puedes ligar todo problema de salud a una deficiencia nutricional y más en particular a una deficiencia mineral. Chicos, para aquellos que van a buscar alguna consulta en características generales que andan buscando algún profesional de salud,
No hay unos como tales que pueda recomendar. Los que puedo llegar a recomendar son mis mentores y la mayoría de ellos, si no es que todos, también ya no consultan, pero desarrollamos materiales educativos. Pero para aquellas personas que andan buscando es mínimo es rézale mucho al Creador, rézale mucho a Dios, a quien tú le creas, para que te guíe y te presente a las personas adecuadas en la vida. Eso se le llama la ley de la atracción o la ley de la creación, como lo quieras llamar. De esa forma podrías atraer a las personas realmente competentes a tu vida. Pero realmente, ¿qué es lo que hay que buscar? Debido a los efectos secundarios nocivos que se presentan de la medicina alópata, a través de la compañía, nosotros llevamos años diciéndoles, consulta a tu profesional de salud, de preferencia naturista, porque aun siendo incompetente, que la mayoría lo son, al menos los efectos nocivos de salud prácticamente van a ser nulos. Eso sí, no vas a ver resultados si acaso, pero al menos efectos tóxicos van a ser casi nulos. Y desde esa perspectiva es mucho mejor. Pero obviamente hay buenos profesionales de salud. Recuerdo cuando estaba leyendo años atrás un libro de veterinaria, de uno de los veterinarios más reconocidos en los Estados Unidos. Decía que él estaba en la carrera, estudiando la carrera de veterinaria convencional, y pues a ellos les enseñan prácticamente lo mismo que lo que enseñan para las carreras de humanos, ¿no? Y eso es que básicamente lo alópata es lo único y todo lo demás es charlatanería, ¿no? Pero dice al principio del libro, en la introducción, que le quedó muy grabado cómo había un caso de un caballo que no podían ayudar y ya tenían meses la medicina alópata intentando ayudarlo y no lograban encontrar mejora. Hasta que finalmente alguien le habló a un profesional de salud de la medicina tradicional china. Y llegó y tuvo una consulta observando al animal como por 2 horas y él decidió asistirle porque estaba interesado o intrigado en saber qué podía eso tener o aportar que la medicina convencional no pudiera. Y lo decidió asistir y dice que duró como entre 2 a 4 horas aproximadamente la observación y después de esas horas mandó a comprar unas hierbas, hizo una formulación y en escasas 2 a 3 semanas el caballo tenía mejora y en menos de 2 meses tenía una mejora impresionante. Y desde ese punto él dejó abierta la posibilidad de que lo convencional no lo es todo y que hay otras cosas y que inclusive pueden llegar a ser mejores. Entonces, por eso nuestra recomendación de naturista, no por el hecho de decir es que eso es la clave y ya, no. Como te digo, nuevamente hay mucha incompetencia. Y la razón número uno que yo he logrado encontrar a través de mi experiencia, esto lo dejé plasmado en mi libro, la razón número uno por lo cual las personas que son desahuciados por la medicina, los médicos, por la medicina convencional, que dicen haber intentado ya de todo, que anduvieron del tingo al tango y le invirtieron ya miles de pesos o de dólares y no lograron encontrar resultados y que finalmente le dan oportunidad a lo natural, la razón número uno por lo cual fracasan es porque la calidad de las herramientas no es la adecuada. La calidad de las herramientas no es la adecuada. El cóctel de quelación no es el adecuado, está muy diluido, están hechos básicamente para generar ingresos y abusar de las personas económicamente. Porque la calidad del suplemento nutricional no es la adecuada. Porque si vas a consumir vitamina C, la típica vitamina C que inunda más del 90% del mercado, es simplemente ácido ascórbico. Y el ácido ascórbico no es la vitamina C completa. Es una parte de todo el complejo que forma la vitamina C. Y por cierto, es sintética. Fue creada en laboratorio. Y así sucesivamente prácticamente todos los nutrientes. Y por más que te vengan a las cadenas de suplementos, de multiniveles de suplementos alimenticios, todas dicen que ellos son los mejores, imagínate, todas. En toda mi experiencia profesional me han llegado cientos ya para estas alturas y cada una de ellas aclama ser los mejores. Y cuando les pido un simple estudio de laboratorio básico para ver el análisis de microbiología o el contenido de metales pesados, no los tienen o no los quieren proporcionar. Una compañía que no tiene nada que esconder te debe proporcionar mínimo el análisis microbiológico y de metales pesados, mínimo. Y no los tienen o no los quieren proporcionar. Imagínate. Es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, pero no te desanimes, porque eventualmente puedes encontrar a alguien que vale la pena.
Quiero aprovechar esto y espero todo lo que te acabo de decir te sirva, sea una base, pero quiero aprovechar esto para informarles. Desde que dejé de consultar en enero del 2012 a la fecha, a lo largo de los años siempre he tenido personas que insisten en que vuelva a consultar, que los consulte particularmente, ¿no? Y mi respuesta siempre ha sido no. Estudia y aplica mis materiales educativos. Y si después de estudiarlos y aplicarlos no te funcionó, te consulto. Hasta ahorita nadie ha venido a reclamar eso. Nadie. O porque no quisieron hacerlo o porque funcionó. Punto. Sin embargo, ha sido mucho la insistencia en los últimos meses, tanto que me ha llamado la atención por qué se juntó una oleada en los últimos meses. Y lo que he vivido en los últimos 2 años y medio, y especialmente a través de la cuarentena, de la pandemia, ha sido muy retador para mí. Muy retador lo que he visto, lo que he vivido, lo que están pasando las personas. Y entre varias razones tengo como 2 a 3 meses dándole la vuelta a ello, dándole la vuelta a ello, y finalmente decidí que voy a regresar a la consulta y que voy a establecer unos requisitos para aquellas personas que quieren una consulta conmigo, que tienen que cumplir y que tienen que estar de acuerdo, porque de lo contrario, y nuevamente esto espero no suene como, no sé de qué forma lo puedas percibir, es simplemente que quiero dejar claro que voy a regresar a la consulta, va a ser por un periodo muy limitado de tiempo. Esto lo voy a indicar en el artículo en donde se encuentra la información. Para cuando estés escuchando este audio, a las horas, a los días, a lo mucho va a estar esa información disponible ya en nuestro blog y en nuestra tienda para aquellas personas que decidan obtener una consulta conmigo. Pero sí vas a tener que leer la información que viene ahí descrita y tienes que estar de acuerdo con ello. Porque lo que no quiero es personas que me busquen por morbo, lo que no quiero es personas que crean que existen pastillas mágicas y que no tienen que cambiar su forma de vida, no tienen que cambiar su alimentación, es simplemente me tomo algo y ya se me quitó. La salud, la vida no funcionan así. Las personas que quiero que me consulten y a las cuales les quiero otorgar la oportunidad, abrir mi agenda, mi espacio, es porque están motivadas, están hartas de estar hartas de batallar y no encontrar soluciones. Y si acaso no te puedo ayudar, entonces te lo voy a decir. Así de sencillo. Si te puedo ayudar, perfecto. Si no te puedo ayudar, te lo voy a decir. Y básicamente en el escrito, que ya lo terminé hace unas horas, en el escrito básicamente al momento de leerlo, algunas personas van a decir, pero esto que esta persona está diciendo prácticamente que no quiere consultarme, que mejor estudie sus materiales educativos. Y sí, no he cambiado de opinión al respecto. Pero para ese poco porcentaje, nuevamente, 15% o menos, no sé con exactitud cuánto, pero eso es más o menos lo que yo he observado, que realmente ocupan una orientación, con mucho gusto, va a estar disponible. Esto era básicamente lo que te quería dejar en el podcast del día de hoy, cómo la consulta clínica realmente es un arte y cómo un buen profesional de salud le busca ahorrar dinero a sus pacientes. Entre más preparado está, saber observar la piel, saber leer lo que le está diciendo el cabello, saber leer el rostro inclusive. Esta es una ciencia no muy exacta, pero es una ciencia que se llama fisiognomía. Saber preguntar, saber palpar, muchas cosas que nos indican, cosas que nos hacen que le ahorremos al paciente miles de pesos o cientos de dólares potencialmente en estudios, nada más por saber hacer las cosas. Y que obviamente lo cobras en tus honorarios, pero no tiene nada que ver con lo que se ahorra el paciente al momento de no tener que gastar de forma innecesaria en tantos estudios de laboratorio, que por cierto ni siquiera saben leer los médicos, en su mayoría. Porque los estudios, si ya te has hecho algún estudio de laboratorio, primero que nada tienes que pedir una copia, independientemente de que el laboratorio diga, ya se la mandé a su doctor, ya se la mandé a su médico, perfecto, pero mándame una copia a mí también. Si el laboratorio se rehúsa, entonces quizás ni siquiera hicieron el estudio. Así de sencillo, quizás ni siquiera hicieron el estudio. Tú tienes que tener una copia de los estudios de laboratorio para que tengas tu historial de registro. Tú lo estás pagando, tú debes de poder tener la habilidad de tenerlo. El laboratorio que se niegue a dártelo, entonces busca otro. Tú lo estás pagando. Si es a través de alguna institución pública, eso sí, son bien celosos y no te los quieren dar,
pero deberían de permitirte al menos fotocopiarlo para que lo puedas tener, para que el día de mañana, si no quieres seguir con ellos porque ya estás harto, quieres irte a un particular, entonces tengas el registro de los análisis de laboratorio. Es así de sencillo. Entonces, en esos estudios de laboratorio vienen los valores que se encontraron en ti y vienen los valores de referencia, que son los recomendados. Pues lamentablemente te tengo que decir que la mayoría de esos análisis de los estudios de referencia, de los valores de referencia, están basados en una población universal. Esos estudios de referencia fueron basados analizando una población y diciendo que lo normal es entre este valor y este valor. Pero lo normal no significa necesariamente estar saludable. De hecho, lo normal el día de hoy es estar enfermo. Aunque clínicamente no estés diagnosticado con algo, si no te sientes de super maravilla, entonces no tienes salud. Puede ser que tengas subsalud, que es una franja que la mayoría de las personas no conoce, ni siquiera los profesionales de salud. Para el profesional de salud tienes que estar clínicamente enfermo para decirte que no estás saludable. Si no estás clínicamente enfermo, entonces estás saludable. Pero eso no es salud, es subsalud. Tienes que tener algún mal para que te puedan ayudar. Y por más que el estudio del laboratorio te diga, pero es que usted está bien, no tiene nada mal, pero es que ¿cómo voy a estar bien si no me siento bien? Vamos a enviarlo con el psicólogo porque usted es hipocondriaco, usted se inventa la enfermedad. Por Dios, o sea, qué falta de respeto hacia las personas, hacia el paciente, creerlos por automático loco nada más porque ellos, en su conocimiento, con sus habilidades limitadas, no pueden lograr concebir que realmente tú tengas algo mal porque el estudio de laboratorio dice que está bien. Y por eso el día de hoy te estoy diciendo que esos valores, con lo cual te ubican para estar normal, saludable, no significa que sean saludables. Nuevamente, esos valores fueron tomados en base a una población y dijeron esto es lo normal y por lo tanto con ellos vamos a operar. Pero no significa que sean los saludables. Yo manejo mis propios valores de laboratorio. En fin, se ha tornado muy largo este podcast. Muchísimas gracias por tu atención, por haber escuchado hasta este punto. Nuevamente, antes de finalizar, te recuerdo para los interesados, estaré disponible para consultar nuevamente. Puedes encontrar la información referente a esto en mi blog, que es despertandosalud.com. También va a estar disponible en la tienda.despertandosalud.com. Sin más por el momento, te agradezco nuevamente. Se despide de ti tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Hasta luego. En un mundo en donde la necesidad de estar correctamente informado y nutrido es vital para el florecimiento de la vida, necesitas fuentes confiables que realmente funcionen para obtener los mejores resultados. En Despertando Salud llevamos más de 10 años sirviendo con excelencia a nuestros clientes. Todos nuestros materiales educativos cuentan con nuestra garantía de satisfacción en los resultados o la devolución de tu dinero. ¿Quién más en la industria garantiza sus materiales educativos? Además, nuestro nuevo suplemento de fitoplancton marino, la fuente más concentrada de energía de todo el planeta, está desarrollado con los ingredientes de la más alta calidad en el mundo y tenemos pruebas clínicas que lo respaldan. Sé que todas las compañías aclaman esto, pero carecen de pruebas. Utilizamos fotobioreactores para controlar completamente el medio de crecimiento y poder garantizar un ambiente libre de contaminantes. Nosotros publicamos nuestros estudios de laboratorio de cada lote producido. No hay mejor forma de decir y saber la verdad que mostrando las pruebas. Estas hablan por sí mismas. Aplicamos la selección genética de nuestras cepas de fitoplancton para mejorar constantemente el potencial nutricional de este superalimento. Nuestro suplemento en polvo es liofilizado, la tecnología más avanzada para deshidratar, cuidar las propiedades nutricionales y por naturaleza puedas obtener intactos los beneficios que este superalimento tiene para ti. Mi suplemento se encuentra en cápsulas, la forma más conveniente para poder ser complacientes, y estas son cápsulas vegetales optimizadas que se desintegran en menos de 2 minutos. Esto es sumamente importante puesto que la mayoría de las personas tiene problemas digestivos y las cápsulas convencionales no se desintegran fácilmente, robándote beneficios. Nuestro suplemento también viene emblistado, esto para proteger a cada cápsula de oxidación. Finalmente, fabricamos con buenas prácticas de manufactura grado europeo los estándares de calidad más altos en la industria. Este es nuestro compromiso, nuestro regalo y nuestra forma de devolverle el favor a la vida. Gracias por escuchar.
Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invitamos a que acudas a nuestra tienda en línea tienda.despertandosalud.com, tienda.despertandosalud.com e inviertas en nuestras herramientas. Tu salud te lo va a agradecer, garantizado.